Hola, bienvenidos un día más al Proyecto Sigma en el que os voy a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Como quiero recordar siempre, yo no soy psiquiatra ni soy psicóloga, así que si pensáis que vosotros o alguien que conocéis puede tener alguno de los trastornos de ansiedad de los que os voy a hablar un poquito, me gustaría que contactarais con el profesional de salud mental más cercano para que, pues que os cuidéis mucho y estéis lo mejor posible. El primer trastorno de ansiedad del que os voy a hablar es la ansiedad por separación, que es el miedo o ansiedad excesiva que tiene una persona cuando se separa de alguien por la que siente apego. Ese miedo o ansiedad persiste como mínimo 6 meses en los adultos y 1 en los niños. Es decir, pues te separas de una persona y tienes un miedo, una preocupación a que le pase algo y te pasan pensamientos irracionales por la cabeza. Es un trastorno que es más común en niños, pero también pasa con adultos. Otro trastorno de ansiedad es el mutismo selectivo, que consiste en un fracaso al hablar en situaciones sociales en las que es requerido hablar, y eso interfiere en que la persona tenga logros escolares o laborales. Dura como mínimo un mes y no tiene nada que ver con problemas de conocer la lengua en la que se espera esa comunicación, y tampoco tiene que ver con nada de los trastornos de comunicación de los que ya os he hablado en algún otro vídeo. Otro trastorno de ansiedad bastante común son las fobias específicas, que son miedo o ansiedad intenso por un objeto o una situación, y la reacción es totalmente desproporcionada para el peligro real que supone. Es decir, por ejemplo, ves, yo qué sé, una abeja y te pones a correr y a gritar cuando la abeja no te va a hacer nada. Por ejemplo, hay las fobias, la colurofobia, y la hidrofobia también es una fobia común, al miedo al agua y el miedo a los payasos son las que he mencionado. Y el miedo a las alturas suele ser una de las fobias más comunes, pero bueno, que os voy a contar yo que no sepáis ya. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de ansiedad social, que es un trastorno bastante común dentro de los trastornos de ansiedad, que es un miedo o ansiedad intensa en situaciones donde un individuo puede ser juzgado. Es decir, las interacciones sociales, como las conversaciones, al actuar en público, como puede ser dar una charla, o al ser observado, como cuando está comiendo o cuando está durmiendo. Y como consecuencia, la persona con ansiedad social evita esas situaciones en las que puede tener miedo o ansiedad intensas, porque tiene miedo de mostrar los síntomas de ansiedad. Como mínimo dura 6 meses y eso es suficientemente grave como para afectar a la vida, a que la vida transcurra de manera normal. Bueno, todos los trastornos de ansiedad que os estoy describiendo un poco por encima afectan a la vida de un individuo lo suficientemente como para que no pueda continuar su vida normalmente, por eso son trastornos. Otro trastorno de ansiedad es el trastorno de pánico, que consiste en ataques de pánico recurrentes. Un ataque de pánico no es lo mismo que un ataque de ansiedad, ¿vale? Un ataque de pánico es una aparición súbita de un miedo intenso e irracional que tiene como pico unos minutos. Y entre las características encontramos, os las leo porque no me quiero equivocar: palpitaciones, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad de respirar, dolor o molestia en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, escalofríos o sensación de calor, y desrealización, que es la pérdida de la sensación de que estás en la realidad, o la despersonalización, que es lo mismo, pero es sentir que estás fuera de uno mismo. También está el miedo a perder el control o volverse loco, o el miedo a morir. Eso es un ataque de lo que es pánico puro y duro. Otro trastorno de ansiedad es la agorafobia, que es el miedo a usar el transporte público, a salir de casa solo, a estar en una cola, porque es un miedo que está basado en el miedo a no poder escapar o necesitar ayuda si la situación lo requiere. Al igual que las anteriores que os he descrito, dura como mínimo 6 meses, como digo, puede estar ocasionada por algún suceso en especial, o puede simplemente aparecer pues
por un desequilibrio químico, al igual que los trastornos depresivos, que también os he descrito en otro vídeo. Luego está el trastorno de ansiedad generalizada, que es la ansiedad o preocupación excesiva por que más días de los que no, en el que afecta lo suficiente como para no poder continuar la vida como lo hace uno. Y entre las características de la ansiedad generalizada están la inquietud o sensación de estar atrapado, estar fatigado totalmente, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, la tensión muscular y los problemas de sueño como son la insomnia o la hipersomnia. Bueno, estos seis trastornos de ansiedad que os he descrito son los trastornos de ansiedad más comunes, pero hay muchísimos más. Así que si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, podéis preguntarme por el correo proyectosigma1@gmail.com. Podéis preguntarme en Twitter, Proyecto Sigma, o en Instagram, Proyecto Sigma 1. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y como sabéis, siempre cuidaos mucho, mucho, mucho. Gracias por vuestra atención. Agur.